Y hoy en diálogo nos acompaña el padre Juan Ángel López, portavoz de la Arquidiócesis de Tegucigalpa, para abordar varios temas, en particular y principalmente este tema en donde su eminencia se ha referido y algunos sectores de la sociedad se han quedado más con la situación de los contagios en algún barrio de la capital. Padre Juan Ángel, buenas noches. Buenas noches, Carlos, ahí desde la distancia, un abrazo virtual completamente y un saludo también a todos los que nos ven y nos escuchan en el Notifides. Padre Juan Ángel, el cardenal ha hecho un mensaje muy solidario, llamando a la solidaridad, sobre todo en aquellos casos, incluso para la empresa privada, para hacer conciencia en relación a los despidos masivos, pero también se ha referido al caso de los contagios que eventualmente se podría estar realizando o se podrían llevar a cabo en nuestro país, padre. Sí, creo que es que toda la vida terminamos haciendo en Honduras esto, ¿verdad? Sacamos las cosas fuera del contexto y terminamos haciendo decir a las personas lo que no dijeron ni ese era su sentido. O sea, fíjense, sigan la lógica de lo que el cardenal está diciendo. Él no está anunciando que hay 1000 contagiados en Honduras. Él lo que está diciendo cómo una persona puede perfectamente contagiar a todo un barrio. Es lo que estamos viviendo, por ejemplo, en la colonia Lincoln, aquí en Tegucigalpa, y en Comayagüela mejor. Y es decir, esto nos puede pasar y ha pasado. Hay un video muy interesante que circula en las redes sociales de Corea del Sur de la paciente 31, así se le llama, y se trata de una persona que lamentablemente, no por maldad, no porque lo quiso, sino porque la viralidad de este particular virus, valga la redundancia, es muy particular. Dura incubándose 14 días. Entonces una persona puede estar contagiando durante 14 días y pasar de manera inadvertida porque no ha tenido ningún signo, ninguna sintomatología que indique que está enferma. Entonces, ¿qué es lo que el cardenal quiere subrayar? Yo creo que ahí es donde tenemos que quedarnos, en la responsabilidad social que tenemos todos. Una persona puede contagiar a 1000 personas. Insisto, puede contagiar a todo un barrio, puede contagiar a toda su familia. Entonces, por lo tanto, la llamada de atención, una vez más, es a que cumplamos con las medidas de higiene para que no se nos vaya de la mano esta pandemia. Miren, cuando uno ve lo que está pasando, por ejemplo, en Italia, en España, es lamentable porque no fueron proactivos en la manera de tratar este tema. En Inglaterra, hoy el primer ministro ha tenido que salir públicamente a desmentir lo que él había dicho. Y tuvo que reconocer que se había equivocado. Ahora le están pidiendo a la gente que se quede 3 semanas encerrados. ¿Por qué? Porque no fueron proactivos, porque no buscaron la manera de actuar en el momento que se debía. Ese es un llamado de atención para todos nosotros, Carlos, y yo creo que quedémonos con esa idea. No es que el cardenal tiene una información secreta o particular o que como aquí está ocurriendo tanto, quiera Dios que no lo sea, ¿verdad? Pero yo precisamente lo puse en mi Twitter hoy. Aquí no le creemos a nadie y no podemos seguir en esa actitud, pues. Además, tengan presente, hay muchas falsas noticias. Esas fake news nos están haciendo muchísimo daño. A cada rato tiene que salir uno a desmentir comunicados, a desmentir cosas que dicen que dijeron, que dicen que se publicaron. No podemos seguir así. Esto es un llamado a la población para que seamos conscientes de que en nuestras manos está el futuro de Honduras hoy más que nunca. Entonces yo creo, Carlos, quedémonos más bien con la otra idea que el señor cardenal sí está subrayando, que es el llamado cristiano a la solidaridad. A ese sí no le prestan atención, ¿verdad? Una vez más, descontextualizan las cosas. ¿Por qué no le prestan atención? Yo quisiera llamar la atención por qué algunos medios están prestándole atención a esa otra realidad, que insisto, ¿es posible o no es posible que una persona contagie a más de 1000? Claro que lo es. Entonces, quedémonos con esa idea. Debemos ser prudentes para que no ocurra. Siguiente punto. ¿Qué tan solidarios somos? ¿Por qué a eso sí los medios no le están dando cobertura? Cuando hay un empresario que sencillamente dice, y como yo no voy a ganar, entonces despido a mis empleados. Por favor. Y luego los mira uno en misa o los mira uno en el culto. No, señor. O sea, aquí tenemos que ser coherentes todos. Debemos pensar en el bien de los demás. Debemos pensar en el bien del otro. Y basta con pequeños gestos. Pensar en el anciano que vive en el mismo barrio y con el cuidado de higiene particular, llevarle algo de comer. Ser conscientes de que hay muchísima gente en Honduras. ¿O es que acaso antes del coronavirus no teníamos casi el 70% de la población por debajo de la línea de la pobreza? Entonces, esa realidad no ha cambiado. Lo que hemos visto, Carlos, en estos días
en el Zonal Belén y en otras partes, de la gente reaccionando porque quieren comer. Pues sí, es que eso es lo que nos está pasando. Entonces, ¿cómo hacemos para solucionar también ese problema? Yo creo que aquí debemos ser solidarios nosotros desde la fe, el gobierno por responsabilidad y los empresarios porque tienen que ser empresarios y no comerciantes. Porque si solo lo que andan pensando es en su ganancia, lo siento mucho, ahí sí le va a pasar factura a la historia, porque el pueblo no va a olvidar esas actitudes. Un importante mensaje por parte de su eminencia en relación, y usted apunta muy bien, padre. Nos quedamos más con aquello que genera, si se quiere, controversia y demás, y no con lo esencial del mensaje, que en este caso es el llamado a la solidaridad que usted ha remarcado constantemente. Padre Juan Ángel, también importante decir, tenemos invitación del Papa Francisco para esta semana, partiendo de este próximo miércoles con el rezo del Padre Nuestro en todo el mundo. Sí, hay que recordar que este próximo pasado mañana es 25 de marzo, o sea, para que me entiendan, dentro de 9 meses es Navidad. O sea, por eso el día de la Anunciación, el día de la encarnación del Verbo. Entonces, ¿qué es lo que ha pedido el Papa? Que a las 12 del mediodía, exactamente a las 12 meridiano, se rece el Padre Nuestro. Solo que cuidado, no es a las 12 hora de Roma, porque serían las 5 de la mañana hora nuestra, sino a todas las 12 del día. O sea, según los usos horarios, según lo que hay en los meridianos, nosotros estamos -6 del meridiano de Greenwich. Bueno, entonces lo que toca es a las 12 nos vamos a detener a orar un Padre Nuestro. Y cuidado, Carlos, y eso va para todos, porque eso es lo que queremos pedirles que hagan, por favor. El Papa no ha invitado a los católicos a orar el Padre Nuestro, ha invitado a que todos los cristianos, todos los creyentes, los evangélicos, los pentecostales, los bautistas, los ortodoxos, los luteranos, los calvinistas, todos ellos, los metodistas, son cristianos, rezan el Padre Nuestro. Entonces la invitación es para que todos, absolutamente los que nos decimos seguidores del Señor Jesús, a las 12 del mediodía recemos un Padre Nuestro. ¿Qué es lo que va a ocurrir al final, Carlos? Que va a haber 24 horas de rezo del Padre Nuestro. Eso es lo que va a ocurrir, según los usos horarios, insisto. Entonces, lo que vamos a pedirles es que nos detengamos a las 12 del mediodía en el lugar donde nos encontremos para que recemos ese Padre Nuestro, que el Santo Padre, con el que el Santo Padre quiere que todos nos involucremos orando al Señor, implorando para que intervenga en su infinita misericordia frente a esta pandemia. Y también el próximo viernes, un evento trascendental también para los católicos. Sí, mira, no sé si es que logramos dimensionar lo que el Santo Padre ha propuesto para este próximo viernes. A las 6 de la tarde, hora de Roma, y ahí sí, es 6 de la tarde, ahí no se puede hacer el cambio, o sea, a las 11 de la mañana, hora nuestra, el Papa va a impartir la bendición Urbi et Orbi. ¿Qué significa eso? Urbi, piensen urbano, o sea, la ciudad, orbi, el orbe, es decir, todo el mundo. Eso normalmente se hace el día de Navidad. Todos los días de Navidad el Papa da la bendición a la ciudad y al mundo entero. Sí lo han hecho en el pasado algunos papas en ocasiones muy extraordinarias. Para el final de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, el Papa Pío XII dio la bendición Urbi et Orbi. Entonces, en este caso lo hará con la intención de promover una bendición para el mundo entero y al mismo tiempo entregar la posibilidad de la indulgencia plenaria para aquellas personas. Mira, Carlos, esto es dolorosísimo, ¿no? Se han alegrado, yo no sé cómo es posible alegrarse por esto, ¿no? Que anteayer eran 793 muertos en Italia y hoy fueron 601. Entonces sí, bajó casi 200, qué bueno que está bajando, pero son 601 personas que lamentablemente sus parientes no han podido enterrarlos, que no ha habido posibilidad de velarlos, que muchos de ellos, te lo digo por la experiencia que está teniendo mi hermano en Madrid, que él es neumólogo y está allá en un hospital en Madrid, están muriendo solos estas personas, no hay quien esté junto a ellos más que los propios médicos y las enfermeras. Y entonces por eso lo doloroso detrás. Nosotros hemos perdido más de 50 sacerdotes en Italia, solo en Italia. Y más los que hemos perdido en España, y cuántos más, hay un montón de contagiados. Pienso en este momento, y perdón que no me lo estás preguntando, pero el señor arzobispo de Nueva Orleans, Monseñor Gregory Aymon,
que ha sido un amigo queridísimo de Honduras. Aquí ha estado, a mí me tocó andarlo después del huracán Mitch, vino él y estuvo aquí y nos ayudaron. En ese tiempo él era el obispo auxiliar, el arzobispo era Monseñor Chulti. Pero igual, o sea, es una realidad que nos está tocando en la familia, nos está tocando a todos. Entonces, por lo mismo, el Papa ha querido, está muriendo la gente sin el auxilio de los sacramentos. Entonces, con esta bendición, Urbi et Orbi, él lo que quiere es que aquellos que puedan, hagan en su padecimiento por esta enfermedad, hagan algunos gestos concretos, el rezo del rosario, la meditación del Vía Crucis, el rezo de la coronilla de la Divina Misericordia. Es decir, hay que leer el decreto para esto, no de la penitenciaría apostólica, y podrán obtener la indulgencia plenaria. Pensando, insisto, en aquellos que lamentablemente, muchos de los sacerdotes que se han perdido, no se han perdido, se han ganado para la vida eterna, no se han perdido, disculpen mis términos. Bueno, estos hermanos que ya han sido llamados a la casa del Padre, pues lamentablemente por hacer lo que toca para un sacerdote, que es acercarse al que sufre, entonces le llevaron los sacramentos y ahí fue como se contagiaron. Entonces por eso el Papa está queriendo evitar eso. Porque aquí, te lo digo, consultando a los moralistas de nuestra diócesis, porque les he preguntado, bueno, ¿y cómo hacemos? Aquí hay una realidad, es que hay que ir a atender al enfermo, porque es mandato del Señor Jesús, y el otro tema es que yo me puedo contagiar y contagiar a otros, y entonces prevalece el mal menor en este caso, es el que hay que buscar, porque el mal mayor hay que evitarlo. Entonces, te digo esto porque es importante que la gente entienda. A las 11 de la noche de este próximo viernes, encadenados todos, a través de su medios para estar junto con el Santo Padre, recibir esta bendición. Algunos están preguntando, Carlos, y te lo digo porque es una situación que nosotros como párrocos, como sacerdotes, la estamos sufriendo muchísimo. El tiempo de la Cuaresma es tiempo de confesiones. O sea, hay muchos actos penitenciales. Nosotros alcanzamos, Carlos, aquí en la parroquia, como tuvimos retiro espiritual durante 3 días, pues 3 días estuvimos confesando. Pero como iba a haber retiro en los otros 2 sectores, entonces no fuimos a los otros 2 sectores, solo nos quedamos aquí en la sede. Entonces hay un montón de gente que no ha podido confesarse. Entonces están preguntando, ¿qué se hace? Entonces volvemos al Papa. El Papa recordaba el catecismo. Cuando yo no puedo, me es imposible acercarme al sacramento de la reconciliación, lo que me toca es hacer un examen de conciencia riguroso, hacer el acto de contrición, o sea, pedirle el acto de contrición lo dice, prometo nunca más volver a pecar, y hago la promesa de que la primera ocasión que pueda, la próxima que pueda, me acerque al sacramento de la reconciliación. Tenemos que buscar los medios, Carlos, porque no queda de otra. Padre Juan Ángel, muchas gracias por habernos atendido y aprovecho también para felicitar a su señora madre que hoy está de cumpleaños. Dios te pague. Ya ven que lamentablemente mi mamá está fuera de la ciudad porque está en la finca con mi papá que cumple años el jueves y no vamos a poder celebrarles, pero es preferible, como les dije yo a ellos, miren, ustedes se quedan allá afuera de la ciudad cuidaditos para que el próximo año sí podamos celebrarles. Vamos a celebrar doble, eso es todo. Gracias, Padre Juan Ángel. A la orden, Carlos, un placer. Bien, agradecemos al Padre Juan Ángel López, quien es el portavoz de la Arquidiócesis de Tegucigalpa. Nos ha puesto en contexto en relación a las actividades a las que estamos invitados todos a participar.